Estamos en el último bloque. Dejamos para el último bloque este tema que en las últimas horas generó un embrollo de aquellos. Lo vamos a decir así porque generó algo de confusión el tema del aumento de los jubilados y nos parecía interesante poder convocar a alguien para que nos explique mejor el tema. Pasamos en limpio. El gobierno decidió que desde el mes que viene los haberes se van a actualizar en base a inflación, a lo que se va a sumar una recomposición del 2,5% por la pérdida que tuvieron en los últimos meses. Y además el refuerzo de 70.000 pesos. La pregunta que se hace muchos es, después de que los porcentajes, que sí, que no, que a quién van a beneficiar, en realidad se hizo, generaron más dudas que certezas. Por eso tenemos a Liliana Matus, que es abogada previsional con nosotros. Liliana, muchas gracias por venir. Por favor, un gusto, muchas gracias. Y por hacerte cargo de este problema, digo, porque más de uno, después de ver el DNU, de cómo lo interpretaban los medios, de las dudas que surgieron, en realidad, sobre todo, digo, generó confusión entre quienes van a ser los beneficiados con esto, que son los jubilados y pensionados, ¿no? Exactamente. Hemos tratado toda la mañana de entenderlo, sacar cuentas para traer certezas. Hay muchas cosas que van a depender del futuro, que es como mida la inflación hacia adelante, pero partimos de ciertas certezas que ya tenemos. Venimos, hay que decirlo, con una jubilación y la mínima, en general las jubilaciones son bajas, pero ni hablar la mínima, que es por ahí la que se toma de referencia, y además la que cobran millones de jubilados y pensionados en nuestro país. Más allá de esto, que ha sido una noticia obviamente bien recibida, hay que decir que en el camino perdieron los jubilados. Muchísimo, es tremenda la situación de los jubilados, ha sido muy triste y esta situación se aceleró mucho en los últimos meses, donde la inflación dio un shock realmente en la economía de todos y los jubilados fueron los últimos de los más perjudicados, ya que los números dicen que más o menos han perdido más de un 40% frente a la inflación. Claro. Y estos aumentos, si bien es interesante y es positivo, por supuesto, que se tome el índice de precios al consumidor, no alcanza a recuperar las jubilaciones, por así decirlo. Y además, y me imagino que vos sos como sos la especialista en esto, lo sabés mejor que nosotros, los jubilados no solamente están perdiendo con el gobierno de Milei, perdieron con el de Alberto, con el de Macri, vienen con un proceso de, si tenemos que hacer cuentas, están para atrás muchos puntos, ¿no? Mucho, es un arrastre que vienen trayendo y pareciera que el tema de movilidad no, digamos, nunca se abarca con la seriedad que necesita, entonces pareciera que se cambia, ¿no? Cambio acá, no me gusta, cambio la fórmula, o ahora que es algo que sí o sí les tengo que dar, entonces damos una nueva pauta de movilidad y atrás tratando de entenderla cómo va a funcionar en lo operativo. Como abogada previsional, digo, vos tenés obviamente más claro el tema, siempre se deja como en una fila o en un orden de prioridades, no está en ese orden de prioridades el tema jubilaciones para cualquier gobierno, digo, ¿no? Sí, en general, muchas veces hasta para nosotros, ¿no? Porque hablar de lo viejo, el jubilado no es muy atractivo, entonces siempre se relega. Por supuesto, políticamente muchas veces no mueven un número, como puede ser un sindicato y demás. Y por supuesto está la variante económica y financiera, en donde por supuesto la movilidad, entendiéndola como el motorcito que mantiene activa y actualizada las jubilaciones, es un problema, porque si me da mucho, ¿qué hago? Bajo, y si no me da, como ahora, bueno, lo cambio. Entonces, sí veo muy positivo el que se lo trate con prioridad, con emergencia, porque eso sí es muy importante, pero también me encantaría que tuviera un debate serio, claro, ¿no? Para traer estabilidad, porque realmente pensemos que son personas que nos trabajan. Tal cual. No tienen herramientas para salir a trabajar. Tal vez nosotras dos, bueno, rápidamente nos podemos reubicar o inventarnos algo, pero ellos ya no. Están en una edad donde no están trabajando. No tienen opción. No tienen opción. Algunos tal vez alguno hace una changa, pero en general la mayoría no tiene las condiciones por la edad, por tal vez su condición física, si tiene problemas de salud, eso lo condiciona absolutamente o la condiciona absolutamente para poder tal vez pelear por un ingreso un poquito mejor, ¿no? Mira, te doy un dato tal vez de color, que han hablado muchas veces de la canasta básica, que supera los 600.000 pesos, y Eugenio Simino, que es el defensor de la tercera edad, él maneja más o menos sus propios valores, y la canasta básica para la tercera edad estaría alrededor de los 500.000 pesos, frente a una jubilación de 134.000 pesos, que es la mínima, y jubilaciones medias que rondan
no más medias, ¿no? Hablo medias, no las más altas, de 290, 320, o sea que aún así quedan muy por debajo, ¿no es cierto? Liliana, repasemos un poquito cómo van a quedar los ingresos Bien. a partir de estos anuncios que hizo el gobierno, Bien. por favor. Lo que el decreto es muy importante entender, que lo que trata de hacer es anticipar la movilidad. Entonces, los aumentos que va a dar por índice de precios del consumidor, lo que busca es ir corrigiendo un semestre que ya estaba funcionando. Por eso pone como fecha junio, que sería la nueva medición de la movilidad. Entonces, Claro. todos esos aumentos van a ser a cuenta. Entonces, partimos del mes de abril, que dice, desde el mes de abril se va a hacer efectiva la nueva pauta de movilidad tomando índices precio al consumidor. Sí. Más un 12,5% extraordinario por única vez. Que es una recomposición de lo que no se recompuso antes. Sería una cosa así. Exactamente, es como vengo a corregir todo con este 12,5%. Se quedan cortos igual. Cortísimos. Cortísimos. Entonces, esa cuentita que te dice, IPC de febrero más el 12,5 nos da una jubilación mínima, vamos a hablar de la mínima porque es la que tiene monto fijo, digamos, es más sencillo dar ejemplos, que sería de 171.000 pesos aproximadamente, 171.216 da exactamente. Qué poco. Más el bono de 70.000 pesos, que eso sí se mantiene. Por lo cual la cuenta para la mínima nos daría 241.000 pesos para el mes de abril. La pregunta del millón que te la hacen siempre los jubilados, ¿no? Que me imagino que te la harán a vos, Lili. Porque siempre están con el tema del bono. Que si van a tener el bono, si no lo van a tener. Después de esta disposición, ¿qué va a pasar con el bono? Esas son una de las situaciones a aclarar. El último decreto que comunicaba la existencia del bono para abril ponía el tope de 204.000 pesos. Exacto. Pero yo les acabo de dar un monto que supera los 204.000. Entonces deberían aclarar qué pasaría con el bono, con esta, o sea, se corrió el número, cómo funcionaría. Son esas cosas que todavía están como en grises, que deberíamos ver qué es lo que va a pasar con ellos. Y el cambio, calculo que el gobierno lo entendió porque 204.000 pesos claro, se quedan absolutamente cortos, digo, con ese tope que tenían. ¿No? Pasa que salió antes del DNU de la nueva pauta de movilidad, entonces bueno, quedó medio desfasado y ahí deberíamos conocer qué es lo que va a pasar. Bueno, esto sería a partir de abril. Uno entiende que a partir de esta decisión del gobierno de aplicar esa fórmula para ir aumentando, iría mejorando, ¿no? La condición, siempre teniendo en cuenta lo que va a ser la inflación para ver cómo se va a ajustar. Exactamente. Veamos. Como previsionalista vemos positivo que se tome el índice precio al consumidor. Sí. Son fundamentos que nosotros tomamos al momento de hacer demandas cuando reclamamos el reajuste. Sí. Recordemos que la ley que estaba vigente hasta hoy no tomaba la inflación. Entonces quedaba totalmente desfasado el aumento que se le daba a los jubilados con el costo de vida que ellos tenían. Entonces creemos que es una respuesta. Primero buscan un correcto empalme, lo cual es positivo, porque si no antes siempre quedaba rezagado un periodo que ya había pasado y que no lo tomaba en cuenta. Aclaro esto que estoy diciendo, cuando hablamos de la inflación de febrero la estamos conociendo ahora, ¿no es cierto? A mes vencido. Entonces siempre vamos arrastrando información vamos atrás. Desactualizada. Entonces, justamente lo que se busca es actualizarlo, llevarlos hacia adelante lo mejor posible, por eso se llega hasta junio. Y en junio vuelven a ver, si la ley de movilidad te tenía que dar más, yo te voy a pagar la ley de movilidad. Ahora, si yo te di más por índice de precio al consumidor, mantengo el IPC, pero este es otro detalle que tienen que aclarar, dice, como son aumentos a cuenta, deberían hacerse los descuentos que correspondan. Y creo que vienen tan atrasados que esto sería bastante injusto, ¿no es cierto? A mi parecer. Pero bueno, eso es una decisión que irá tomando el gobierno. Se entiende que esto, bueno, como decíamos, hay una modificación que ya está dispuesta frente al panorama actual, donde además, recién lo decíamos fuera de aire, ANSES está con una particularidad como otros organismos del Estado donde están teniendo reducción de personal. ¿Se entiende que van a alcanzar administrativamente a hacer todo lo necesario para que esto se dé así como tienen planeado? Yo intento ser muy positiva y creo que cuanto antes, mejor. Y si se puede dar en abril, sería fantástico realmente. Y esperemos que la administración pueda acompañar esta decisión y en abril hacerlo efectivo. Pero, como todo, dependerá de cómo esté.
porque hay ahora asambleas y demás en ANSES que no hayan inconvenientes. Claro, por una cuestión lógica de que le den los tiempos para poder aplicarlo. Digo esto porque es una realidad, porque si no sucede después, vendrán los reclamos y si, ojalá no suceda, pero si se da una situación complicada, van a ser masivos. Digo, estamos hablando de jubilados y pensionados que cobran una miseria y que están esperando tener una mejoría mínima para tal vez poder pagar la luz, ¿no? No, tal cual. Estamos hablando que son 7 millones de jubilados en la Argentina que están esperando esta noticia, por eso celebro que sea ahora y sea para el mes que viene y esperemos que se dé todo según y de acuerdo se ha anunciado. Bueno, cuando hablaban de bonos, que me acuerdo cuando entregaban bonos decían, bueno, que se calculaba, que si se ganabas un poquito más era menor el bono. Siempre había una voz de reclamo desde algún sector porque decía, bueno, siempre hay alguien que gana y pierde. A partir de esta modificación y de estos anuncios, ¿hay alguien que pierda? Veamos, es difícil esa pregunta. En lo particular, y mi opinión personal, es que mientras exista el bono, y no se les dé el bono a la totalidad de jubilados, el que no lo recibe pierde. Claro. Y es el que más dolor siente. Tal cual. Yo en la consulta lo siento, me dice, doctora, yo no recibo nada y a mí no me pagan. Y entonces, bueno, esa diferenciación el jubilado la siente también porque están todos en la misma, por así decirlo. No les alcanza. No les alcanza. O sea, realmente los testimonios son difíciles, que son los que a mí me preocupan. Desde dejé de consumir algo, dejé de comprar algún medicamento porque es muy caro, o en las últimas semanas dejé de pagar la prepaga. Claro. O sea, ellos ya eligiendo, o hace muy poco estando en otras condiciones en las que podían pagar una prepaga, ya no lo pueden hacer. Claro, y tiene que ver con sus condiciones de vida. Exactamente. ¿No? Que eso es lo preocupante. Por eso es positivo que se tome en cuenta el costo de vida. Tal cual. Es muy positivo. Por eso se celebra y está bien, hay muchos detalles a mejorar. Se tiene que dar el tratamiento lógicamente en el Congreso y espero que se lo dé de manera seria, pero bueno, vamos viendo hacia adelante cómo se va a desarrollar. Liliana, muchísimas gracias. A vos por el espacio. Por venir hasta el estudio. Bueno, ojalá te tengamos seguido porque para las dudas, siempre que hay dudas está bueno tener a alguien especialista en el tema que nos la saque y sobre todo a la gente, ¿no?, que está ahí del otro lado. Muchísimas gracias, será hasta cualquier momento. Entonces, Liliana Matus, abogada previsional, bueno, aclarando el panorama, ¿no?, después de los anuncios que hacía el Gobierno Nacional en cuanto a los aumentos para jubilados y pensionados a partir del mes de abril. No queda tiempo para más, solamente para despedirnos, desearles a ustedes un buen inicio de semana y también invitarlos para el próximo miércoles nuevamente a las 6 de la tarde en el 30 de la TDA con Apuntes. Será hasta ese momento. Muchas gracias.